consideramos que un gobierno de entrada, como es el que estamos apoyando, tenía que, por lo menos, plantear transparencia en los planes que tenga hacia el futuro. Y, por otro lado, plantear también la situación de partida, porque unos planes no pueden estar exentos de conocer también la situación de partida. Usted nos hablaba en su anterior intervención del contexto internacional. El otro día manifestábamos en el Pleno también nuestra preocupación por el Brexit. Es decir, los planes de contingencia están en el papel, pero desconocemos en este momento cuáles van a ser las repercusiones que tenga sobre Canarias en cuanto a la agricultura y al turismo este asunto. Parece que va a ser irreversible, el que ya no se sabe, no se puede afirmar nada sobre el futuro de las relaciones del Reino Unido con la Unión Europea, pero que nos afectará a Canarias estamos seguros. Y bueno, cada vez que en Canarias ha habido históricamente crisis, ha ido unida todas esas crisis siempre históricamente a ciclos de pobreza, de miseria, de exclusión social y de emigración. Y no quisiéramos que además de los 185 titulados superiores que salen cada mes de Canarias hacia otros países, pues se incrementara esa emigración en el futuro como consecuencia de una nueva crisis ocasionada por la pérdida de nuestro principal motor de la economía, como es el turismo. Y por otro lado, pues aunque la agricultura no tenga tanto peso dentro del PIB canario, pero sin embargo sí es necesario no solo preservarla, sino potenciarla. Por tanto, dentro de esos planes tendrían que estar medidas de estas características. Respecto al contexto estatal, llevamos viviendo con unos presupuestos prorrogados durante 2 años. Esto se hace insostenible para Canarias en el sentido de que seguimos necesitando que se nos transfiera dinero. Se ha ganado una sentencia en el asunto de obras públicas, de carretera, incumplida. Hay diferencias notables de lo que se nos adeuda y de lo que se nos tiene que trasvasar. Y en la anterior época, pues como la relación con el gobierno del Estado pues no fue la mejor posible, no hubo diálogo suficiente, hubo mucha confrontación, pues seguramente de esos resultados estamos pagando esas consecuencias en estos momentos. Por tanto, me gustaría de alguna manera que en su segunda intervención nos despejara las dudas sobre esas relaciones con el Estado, sobre ese diálogo y sobre esos compromisos que se han ido adquiriendo en las relaciones actuales. Respecto a la financiación autonómica y al necesario acuerdo a nivel estatal para que haya seguridad y garantías con esa financiación autonómica, nosotros seguimos sosteniendo que tiene que estar basadas en el diálogo, en el acuerdo y en la responsabilidad. Es decir, la gente que se dedica a gestionar lo público no puede pensar que es una finca privada y que va defendiendo intereses particulares, sino que es el bien común e independientemente del color del partido que esté en un lugar o en el otro, tienen la obligación de ponerse de acuerdo porque lo que se está defendiendo es el interés común, no el interés de unos cuantos. Por tanto, digamos que esperemos que eso sea lo que presida las relaciones del Gobierno de Canarias con el Gobierno del Estado, es decir, la defensa del interés común de la ciudadanía de Canarias, siendo solidarios con el resto de ciudadanos y ciudadanas del resto del Estado, porque en la medida que nos planteamos exigencias de privilegios para unos, va en detrimento de otros. Es decir, aquí tiene que haber una redistribución de la riqueza, tiene que haber un reparto social más equitativo, pero reclamando efectivamente lo que nos corresponde, pero sin mayores exigencias de otros privilegios que no serían posibles seguramente. Creo que la transparencia debiera ser una de las cuestiones que nos caracterizara y por eso un elemento fundamental que usted planteaba en su comparecencia era la cuestión de la información. Es decir, es un elemento fundamental, lógicamente, para tomar decisiones, tener la información suficiente, pero también es un elemento fundamental para que la sociedad controle la acción política de los gobiernos.
Esa acción política de los gobiernos ha venido determinada siempre en función de las ideologías de cada cual, y eso es lo que va a caracterizar y se plasman los presupuestos de la comunidad autónoma. Es decir, un gobierno que atiende más a lo social o un gobierno que atiende más intereses particulares. Es decir, y eso nos va a diferenciar cuando tengamos ese debate en los presupuestos y la plasmación en la práctica de esos presupuestos. Estos días hemos asistido a un cruce de declaraciones de manifestaciones encontradas entre el gobierno anterior y el consejero de Hacienda y los grupos parlamentarios y los partidos que sostenemos a este gobierno en el sentido de la evaluación de la situación. Es decir, cuando hablamos de planes tenemos también que hablar de evaluación de la situación. Y entre los planes de un gobierno tiene que estar, lógicamente, atender a las carencias que hay en la sociedad. Y entre las carencias que nos encontramos, pues está clarísimo que entre los planes del gobierno anterior, cuando se hablaba de la Ley Canaria de Educación, por ejemplo, lo enviado a Madrid en su momento de previsiones hasta 2022, no se cumplía con la Ley Canaria de Educación. Por tanto, me gustaría de alguna manera que usted en su segunda intervención confirmara o no esta situación, porque existe un compromiso por parte de este Gobierno de darle cumplimiento a esa Ley Canaria de Educación y, por tanto, avanzar hacia ese 5%. En la cuestión estrella de este Gobierno, que fue en el discurso de investidura y en todas las manifestaciones posteriores, la cuestión de la renta de ciudadanía, está claro que esa renta ciudadana tiene que llevarse a cabo, es un compromiso y, por tanto, tiene que figurar como prioridad dentro de los planes de este Gobierno. Pero para ello hay que hablar de dónde se parte. Y, por tanto, si el punto de partida es que nos encontremos con una situación de pobreza y exclusión social en Canarias tremenda, pues el trecho a caminar es largo y hay que planificarlo, hay que temporalizarlo y hay que plantearlo. Pero la sociedad tiene que saber cuáles son los objetivos en el tiempo y en las cantidades a asignar para conseguir esos objetivos, porque así nos podrá medir y nos podrá evaluar. Lo otro a veces son fuegos fatuos, son promesas al viento, ¿no? Y aquí hay que plantear, en aras de esa transparencia y de esa calidad informativa, el que seamos capaces de temporalizar y de marcar objetivos claros y medibles. Otra cuestión es la sanidad. Es decir, estos días conocíamos en los medios de comunicación que en el hospital universitario había como 120 personas crónicas ocupando camas en estos hospitales. Eso que indica, pues, lógicamente, unas deficiencias en ofrecimiento de plazas sociosanitarias a donde deberían estar instalados de alguna manera y atendidos todas estas personas crónicas. Eso es una cuestión fundamental también, es decir, ese reto que tenemos con la sanidad tendría que estar dentro de estos planes del Gobierno como una prioridad y, por tanto, hacerlo cumplir. Pero quiero evidenciar este tipo de cuestiones porque es que, si no, no entendemos como sociedad a qué nos hemos comprometido y cuál es el punto de partida, ¿no? La dependencia pasa otro tanto de lo mismo, es decir, largas listas. En la sanidad, las listas de espera, las urgencias, los enfermos crónicos, etcétera. Y hay un asunto lacerante desde mi punto de vista en nuestra sociedad que tiene que estar dentro de las prioridades del Gobierno con ese asunto de la renta de ciudadanía y vivir dignamente las personas. Es decir, es vergonzante que esta sociedad todavía tenga a niños y niñas que amanecen sin poder desayunar en sus casas. Es decir, son cuestiones nimias, pero la política tiene que estar nimias para mucha gente, parece, pero son importantísimas y la política tiene que estar al servicio de la mayoría social. Por tanto, nuestra pretensión y nuestras exigencias respecto a los planes del Gobierno, a la planificación del Gobierno, va en el sentido de que cuando en la sesión de investidura se planteó todos los objetivos a conseguir, ese es nuestro contrato con la sociedad. Y, por tanto, nuestro contrato con la sociedad tenemos obligación de cumplirlo. Y si hay un momento en que no es posible por circunstancias adversas económicas, también se da la explicación suficiente y la sociedad lo va a entender. Lo que no podemos actuar es engañosamente, haciendo promesas falsas y actuando de manera equívoca con respecto a la sociedad. Está claro que el marco en el que nos movemos, para poder usar, por ejemplo, el superávit para corregir los desvíos que ha habido en esta época anterior, pues resulta que es el de la ley presupuestaria, la ley de sostenibilidad financiera a nivel de Estado, producto del cumplimiento en su momento de los designios de la Unión Europea y modificaciones en el artículo 135 de la Constitución.
Y esto nos ha traído consigo tener una época de apretarse el cinturón, de hacer recortes, muchos de ellos innecesarios. Se hicieron recortes y se infligieron serios castigos a una gran mayoría de la población que ha perdido derechos en este tiempo. La recuperación de esos derechos es urgente, por tanto tiene que ser una prioridad dentro de los planes de este Gobierno, dentro de lo que presupuestemos, la recuperación de derechos que se perdieron en cuanto a las cuestiones fundamentales que antes mencioné y que no voy a repetir ahora. Por tanto, es fundamental que a nivel de Estado pueda haber un Gobierno urgentemente, que haya unos presupuestos, que se modifique esa ley presupuestaria que nos impide el uso del superávit, que nos lo impide, que nos plantea un techo de gasto absolutamente artificioso que podría ser otro tranquilamente, pero que los intereses superiores por encima de los intereses de la ciudadanía nos los han impuesto. Por tanto, nosotros reiteramos que debiera haber transparencia, que lo incumplido hasta ahora se revierta, es decir, ya esta discusión estéril de los dimes y los diretes creo que la sociedad ha tenido clara, sobre todo después de la intervención de ayer de antiguos miembros del Gobierno anterior que han quedado en evidencia y, por tanto, que la autoridad financiera, la IRE, pues ha manifestado claramente lo que ocurre de la situación en Canarias. Pero pasar página e inmediatamente plantear en positivo, desde mi punto de vista, que tenemos que caminar y tenemos que avanzar. Tenemos que defender los derechos de Canarias y nuestras singularidades económicas, sociales, históricas, negociando y reclamando con firmeza, negociando y reclamando con firmeza ante el Gobierno del Estado. Es decir, que nadie dude de que este Gobierno va a reclamar y a negociar con firmeza, pero con diálogo, acordando y de alguna manera que se revierta en Canarias toda la deuda y cumplir con los compromisos que tenemos adquiridos también. Por tanto, no se va a revertir, lógicamente, ¿no? Yo creo que sería absurdo revertir cualquiera de las políticas que se han hecho anteriormente, aunque hayan sido hechas de manera un poco, pues, con serias dudas de legalidad, como las últimas ejecutadas por el Gobierno anterior, pero creo que el compromiso adquirido se mantiene y lo que tendría que haber es avanzar, corregir y mejorar las políticas financieras y económicas de Canarias para dar cumplida respuesta a las demandas de la ciudadanía. Muchas gracias.